Ok, jóvenes, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Sí. Sí. Ok, de los que faltan participar, por favor, esta es su oportunidad. ¿Por qué? Por miedo de infectarse. Sería más lógica, pues. Claro, porque dijo una cosa, después dijo otra. Depositar en su cuenta porque ella Por favor, jóvenes, tomen en cuenta que todas estas preguntas que cuentan como investigación, ustedes tienen que entregármelas a mí hechas a mano para que yo pueda respaldarme el punto de participación en clase que les estoy dando. Así que, por favor, los que no lo han hecho correctamente, tienen tiempo para hacerlo a mano, en limpio, y presentármelo cuando volvamos. Bueno, ¿hay alguien que se anime a poder dar su punto de vista con respecto a esta diapositiva? Yo listen. De los que no han participado todavía. Yo listen. Yo dicen, Ya, a ver. Dentro de las empresas privadas, el pago de sueldos y salarios de su personal. Ok. Denme un segundo. No me está apareciendo. Quiero ver si falta alguien. ¿Alguien más falta, por si acaso? Ya. Dayana, Faltan 2 ¿usted, personas. Dayana, no está ya anotada? Ya está, Dayana. Ah, ya. yo dicen, Ya. Lorena, Bueno, ¿quién es? No me sale aquí. Hurtado, Palmarés. Un segundo, me está apareciendo. Sí. Está apagada mi cámara. A ver. Ya, a ver, cuénteme sobre cuál. Sobre primero sueldos y salario. Mi opinión, la primera opción sería a cuenta de vacaciones, tratar de negociar con los trabajadores bien a cuenta de vacaciones o en 2 pagos sería su sueldo. Pero en cuenta de vacaciones lo veo difícil para la empresa, por lo que sí o sí se entrega el sueldo total, o sea, eso va como una vacaciones pagada que ellos lo pagan, digamos. Igual tiene su 100% del sueldo, digamos. Mejor sería tratar de negociar, recibir su sueldo en 2 pagos. Ok. ¿Nombre? Paola Andrea Hurtado Palmarés. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién más falta que gane sus puntos de participación? ¿Quién falta? ¿Me escucha, dicen? A ver, sí, la escucho. O sea, igual o sea, de mi opinión, Ujú. si yo fuera un empresario y, o sea, yo, por ejemplo, congelaría el pago de los sueldos. ¿Por qué? Porque si no genero ingresos, ¿cómo voy a pagar algo que no estoy generando? Sería un poco, o sea, me afectaría a la empresa y de manera económica. Pero No sé si... congelar significa suspender momentáneamente. ¿Y qué otra cosa es recortar el sueldo, no? No sé si me estoy dejando entender. Cuando usted dice congelar, significa que vamos a suspender el pago de ese sueldo por cierto tiempo. Sí, Pero o ¿y sea, si el gobierno no lo permite? No se puede. Hay una parte en la Ley General del Trabajo que uno puede negociar con sus trabajadores y llegar a un mutuo acuerdo. Sí. Sí, o se puede dar un anticipo igual.
tiene que entrar el sistema tripartita ahí en ese punto donde el gobierno, el empleador y los empleados tienen que sentarse a negociar qué es lo que se va a hacer con el tema de sueldos y salarios. Estamos viendo. Ya, a ver. Por decir, por una parte, el gobierno debe eliminar el IT, pienso que es una opción, o reducir el impuesto a la IUE. utilidad, el IUE. Y tanto el empleador también tiene que tiene que ser consciente que no está trabajando, o sea, va a ganar su sueldo sin hacer nada, entonces tiene que reducir su sueldo también quizás al mínimo nacional y negociar algo. Pero si se dan cuenta, el gobierno no va a querer, o sea, como decía Alejandro, que el IVA, el IUS no se pague, no va a querer perder porque eso afecta a la economía, sino que IVA una diferencia sería que que se la den a cuotas, pero sin pagar los intereses, o sea, desde el trato de la mora. De hecho, ya se habló sobre el impuesto a la utilidad, que iban a reducirla y iban a pagarlos en cuotas, algo así. Escuché en la noticia por ahí. Por ejemplo, ahora igual estaba hablando la Central Obrera, que querían hacer esa reunión tripartita como para garantizar, decía, sus trabajos, algo así, o los empleos en esta cuarentena y post cuarentena, decía. O sea, ahora y después. Iban a crear una ley, querían hacerla para que sea aprobada. Ya. ¿Nombre? ¿Alguien que me faltó anotar de repente? Indira. Ah, Indira, usted ya está. Pedraza. Creo que la anoté por aquí, ahí está. Sí, ya estoy. Y yo, Licen. ¿Nombre? Pedraza, Carlos. ¿Alguien más me falta? ¿Dónde está Alejandra? ¿Se pudo conectar? Sí, me pude. Pura no puede conectarse, le dicen. Ya le volví a mandar invitación a Pura, no sé qué pasa. Ya. A ver, Alejandra, usted como presidenta de Bolivia, ¿qué haría para fomentar la economía nacional? ¿Cómo cree usted, qué medidas podría hacer? Bueno, yo creo que, digamos, para no sé si fomentar, ¿no? Pero con respecto también basándonos en lo que está sucediendo del COVID-19, yo creo que como presidenta, digamos, yo utilizaría los recursos que tiene para construir carreteras, obras y todo eso, y utilizarlo en más en el ámbito de la salud. Eso. Ya. ¿Alguien más que falte? Alexi, falta. ¿Alexi no participó? Se me hace que sí. Lice, Dígame. es que ahí puso usted para carretera y en la salud. Yo le dije que, digamos, como el gobierno tiene, ¿no?, esos fondos para lo que es construir carreteras, módulos y todo eso, que, digamos, lo ocupen en todo lo que es el sector salud y educación. Ya, pero recursos. lo que pasa es que, Alejandro, lo que usted me está diciendo, mira su micrófono. Le decía a Alejandra, lo que usted me está diciendo es más que todo para equipar al tema de salud. Pero mi pregunta va más que todo, ¿cómo en general que la economía vuelva a crecer? ¿Cómo podemos hacer para que las empresas generen ingresos rápidos? Porque van a necesitar ingresos rápidos para pagar sueldos, para pagar IVA, para pagar IT, para pagar sus servicios básicos, sus obligaciones con proveedores.
Entonces, todas esas obligaciones que tienen las empresas, hay que ver la manera de cómo podemos reactivarlo. Por eso quería ver si es que alguien lo había visto este punto y no había participado todavía. Alexis, ¿usted ya participó o puede responder esa parte? Aún no he participado, ingeniero. ¿Cómo cree usted entonces que qué medidas podría hacer usted si estuviera en el gobierno para fomentar la economía, para ayudarle a las empresas a tener dinero rápidamente para poder cubrir sus obligaciones con proveedores, con personal y hasta inclusive con el mismo gobierno? ¿Se le ocurre algo? Primeramente, por ejemplo, hay un problema en el tema de empresas pequeñas, digamos, que no están pudiendo trabajar, porque solamente las empresas que están trabajando en estos momentos son las industrias, y son industria, obviamente una empresa grande. Son las únicas que se están llenando de plata por el momento a su cartera, se podría decir. En cambio, las empresas pequeñas no están generando nada. Por ejemplo, las empresas textiles, en el área de ese rubro, no están trabajando para nada, no están generando. Por lo menos yo creo que se podrían dejar que trabajen por lo menos por mediodía con personal reducido, digamos, que se turnen, que generen para ellos mismos, digamos, para sus empleados. Porque sinceramente ellos son los más afectados con todo esto. Pues las industrias, bien, gracias, ellos están trabajando bien, siendo una empresa grande. Ya, ok. Yo les recomiendo que, bueno, tratemos de investigarlo un poquito este tema. Este tema de fomento, yo les decía más o menos para ver si es que el gobierno, así como cuando hay sequías o hay diluvios, problemas naturales con el sector agrícola, ellos autorizan lo que son ciertos créditos con bajo interés para que estas empresas puedan cubrir sus obligaciones y aparte poder invertir para poder generar nuevos ingresos nuevamente. A ese tipo de cosas me refería yo, por ejemplo, que, no sé, voy a dar una idea loca. Yo decreto que se les va a hacer, voy a crear un crédito de incentivo a las pequeñas y medianas industrias que tienen hasta 50 trabajadores, digamos, por decir, una manera de restringirlo el crédito, en el cual le voy a dar una tasa del 2% anual y que es un monto hasta de $25,000, digamos. Entonces, a ese tipo de medidas me refería más que todo. O de repente otro sería una aceleración en las compras de insumos que tienen las empresas gubernamentales, porque el gobierno es el único que tiene el dinero seguro ahorita porque se basa en la gestión pasada. Entonces, yo le diría al gobierno que adquiera todo lo que son sus materiales de ferretería, de escritorio, de tóner, de limpieza, de alimentos, para que las pequeñas industrias puedan participar en esas compras, en esas ventas, perdón, y puedan abastecer al gobierno de manera rápida y puedan generar ingresos pronto para que puedan cubrir todas las obligaciones que tienen con el personal y con el mismo gobierno, ¿no? Entonces, de esa manera me refería más que todo. Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a continuar con la clase anterior. Voy a cambiar de pantalla. Vamos a hacer un breve repaso de lo que mencionamos anteriormente sobre la oferta y la demanda. El tema de la tabla de la demanda. Por sentido común, todos sabemos que a medida que sube el precio de un producto, lo más probable, lo más común que ocurriría es que
la cantidad que se compre de ese producto disminuya. Es decir, que mientras más bajo sea el precio en el mercado, más unidades de ese producto se van a comprar. Es una relación inversa. Mientras uno crece, el otro decrece. ¿Ok? La demanda de un bien. La demanda de un bien es la cantidad de un bien que está dispuesto a adquirir los demandantes a un precio determinado. Debe quedar en claro que la demanda es la intención de comprar el precio a un precio determinado. Es decir, a un determinado precio yo compro una determinada cantidad. A eso se refiere con la demanda de un bien. Y existe, como les dije, una relación inversa o negativa, en la cual mientras uno crece, el otro decrece. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo de una mejor manera. Aquí podemos ver un cuadro en el cual se ve el precio del café y la cantidad demandada de café. Mientras más alto es el precio del café, más pequeña es la cantidad demandada. Por ejemplo, mientras más bajo el precio del café, más alta la cantidad demandada. Se mantiene la relación de la cual hablamos, en la cual mientras más alto es el precio, mientras más alto el precio, menor es la cantidad que se compra. Esta tabla de aquí la vamos a graficar, en la cual vemos que en el eje horizontal se ponen las cantidades demandadas y en el eje vertical el precio del café. Y vamos haciendo punto por punto. En el punto 1 vemos que el precio del café es 2 y la cantidad demandada 7.1. Y así vamos graficando cada uno de los puntos. Luego unimos los puntos y se arma la curva de la demanda. Y nuevamente se puede corroborar que si el precio sube, si subimos el precio, la cantidad demandada va bajando. Si baja el precio, la cantidad demandada aumenta. ¿Por qué disminuye la cantidad demandada cuando el precio se eleva? La primera se llama el efecto de sustitución. Es decir, que por ejemplo, si se eleva el precio de la carne, las personas van a buscar un producto que sea más barato porque pueden sustituirlo por carne de pescado, carne de pollo, carne de res, que cumple la misma función, pero tiene diferente precio. Y la segunda es por el precio superior. Cuando aumenta un producto de precio, el poder adquisitivo de un sueldo disminuye, es decir, podemos comprar menos cosas. ¿Ya? Por favor, necesito que aquí enciendan un momento sus micrófonos y me digan si esta parte queda clara, porque es muy importante que esté completamente claro para poder avanzar. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Está clara esa parte, Listen. Sí, Está claro. Sí. Está bien. Sí. Ok, continuamos. ¿Cuándo un bien es básico y cuándo un bien es inferior? La teoría económica postula la existencia de dos clases de bienes en función de la relación que guarda el ingreso con la demanda por dichos productos. Si ante un incremento de del ingreso de los sueldos, de los ingresos de las personas, los compradores, su demanda va a ser de ciertos bienes va a aumentar. Si se dice que tales artículos son normales o viceversa. Ejemplo, la leche o el pan. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si aumenta nuestra cantidad de ingresos, si nosotros de repente llegamos a subir de cargo nuestro trabajo, va a generar que nosotros tengamos un mejor ingreso. Pero ¿será que por ese mejor ingreso que tenemos, vamos nosotros a consumir más pan, más leche, más sal? Todos comemos cierta cantidad de alimentos y no va a variar si ganamos más dinero. En cambio, si de repente el aumento de dinero que se dispone de las personas
hace que la demanda de un producto disminuya, se dice que esos productos son inferiores. Esto lo vamos a casar un poco con lo que son los productos de mediana o baja calidad. Por ejemplo, una persona que antes se manejaba en micro o de repente alquilaba un departamento, sube su nivel de sueldo y puede acceder de repente a un vehículo nuevo. O en vez de pagar un alquiler, comienza a comprar su casa propia y a gestionar el crédito para su casa propia. Entonces, ahí vemos cuáles son los bienes normales y cuáles son los bienes inferiores. Los bienes inferiores son aquellos bienes que nosotros, por un tema de que está mejorando nuestro estilo de vida, vamos a dejar de consumirlo, porque su calidad y su precio son más bajos. Antes que sigamos avanzando, ¿queda claro el tema de los bienes básicos o los bienes normales y los bienes inferiores? Sí. Sí. Varios aspectos. Sí, Licen, está claro. Tenerse en cuenta. Sí, está claro. Ok, sigamos. Las fuerzas detrás de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte del precio, hay otras cosas que afectan la cantidad que uno demanda. Por ejemplo, a veces cuando ustedes van a comprarse, no sé, las mujeres un lindo vestido, aparte de lo que cuesta ese vestido, hay otros aspectos que ustedes van a tomar en cuenta antes de realizar una compra. Por ejemplo, el ingreso que tienen, como hablábamos anteriormente. El ingreso promedio de los consumidores es un determinante clave de la demanda. A medida que aumenta el ingreso, tendemos a comprar casi más cosas de todo, incluso si los precios no se modifican. Como ya hemos hablado antes, si aumenta el ingreso de una persona, los niveles de venta de vehículos aumentan porque es lo que normalmente las personas se compran para mejorar su estilo de vida, un vehículo o una casa. Otra variable que está dentro de la fuerza de la curva de la demanda se llama el tamaño del mercado. Esto afecta claramente a la curva de la demanda de mercado. No es lo mismo la cantidad de productos que demanda Santa Cruz, que tiene 3 millones de habitantes, versus la cantidad de productos que tiene la demanda de Pando, que solo tiene 150.000 habitantes. ¿Se imaginan ustedes, si ustedes quieren de repente vender algún producto en Santa Cruz contra vender este producto en Pando? O sea, no es lo mismo producir para 3 millones de habitantes a producir un producto para 150.000 personas. Primero tienen que tomar en cuenta que a más cantidad de personas en un mercado, hay más posibilidades que nos compren un producto. Otra fuerza detrás de la curva de la demanda son los precios y la disponibilidad de bienes relacionados. Cuando hablemos de bienes relacionados, quiero que ustedes tomen en cuenta dos cosas. Los bienes relacionados son productos sustitutos y productos complementarios. ¿Ya? Los productos sustitutos quiere decir que cumplen la misma función, como hablábamos anteriormente, el pescado, la carne, el pollo, el cerdo, son tipos de carne, entonces todos cumplen la misma función en la comida. Y cuando hablemos de productos complementarios, por ejemplo, vamos a decir, cuando tomamos un té, un café, necesitamos azúcar, ¿no? Entonces, son productos que complementan a otro producto, pero que están directamente casados. Perdón. Entonces, los precios y la disponibilidad de los bienes relacionados o bienes sustitutos influyen en la demanda de una mercancía. Una conexión particularmente importante existe entre los bienes que desempeñan la misma función. Les hago la pregunta. Si se cae el precio de las computadoras, ¿esto aumentará o disminuirá el precio de las máquinas de escribir?
Claro que ahora ya muy poco se utilizan las máquinas de escribir. Hagámoslo de otro ejemplo. Si aumenta el precio del micro, ¿eso va a hacer que aumente o disminuya la demanda de los taxis? Disminuya. Yo creo que va a aumentar el taxi, porque yo 1000 veces prefiero irme en taxi que en micro, va más rápido. Claro, pero esa es usted. Pero Sí. el flujo de la gente que utiliza micro es mucho mayor que la gente que utiliza taxi todos los días. Entonces, si aumenta el precio del micro, ¿aumentará o disminuirá el precio del taxi? Va a disminuir, yo pienso, por lo que todos van a preferir Disminuye porque va a haber más micro. No. ¿No aumentaría el pasaje? Creo que la gente más va a Está preferir. hablando del pasaje, no de la cantidad de micros. Claro, pasaje. Estamos hablando del precio del pasaje. Yo pienso que más de eso no le pueden bajar ni subir más, digamos, porque estamos en una etapa, digamos. Es un escenario hipotético, digamos, ¿no? Que si de repente de aquí unos 2 años nos dicen los micros, ya no nos da para cobrar 2 pesos, vamos a cobrar 2.50. ¿Qué creen que va a pasar con la demanda de los taxis? No me estoy refiriendo al precio del taxi, me estoy refiriendo a la gente que utiliza taxi. No estoy preguntándoles por el precio del taxi. Estoy preguntando por la gente que va a utilizar taxi. Porque no se olviden que, por ejemplo, hay gente que para ir de un lugar a otro ocupa 2 o 3 micros. Entonces ya no sé si va a ser tan conveniente una relación de precio y tiempo que va a ocupar para trasladarse. Entonces ahí se va a ver que la gente de repente va a comenzar a utilizar más taxi en vez del micro. Exacto. Porque va a subir el precio del micro. Entonces va a hacer que la demanda del taxi aumente. Del taxi aumente. Correcto. ¿Queda claro entonces esta parte? Sí. Ok. Sí. Sigamos. Otra fuerza detrás de la curva de la demanda, además de estos elementos objetivos, existen un conjunto de elementos subjetivos que se denominan gustos y preferencias. Los gustos representan una variedad de influencias históricas y culturales. Pueden reflejar necesidades psicológicas o fisiológicas auténticas. También puede tener un fuerte elemento la religión y la tradición. Por ejemplo, ya se viene nuestra querida Semana Santa, que no vamos a poder salir de nuestra casa, en la cual comer, por ejemplo, carne blanca en Semana Santa es un tema de religioso, cultural y de costumbre. Entonces, va a hacer que la carne de res disminuya su demanda, porque supuestamente no se puede consumir ese tipo de carne en esa fecha, y va a hacer que la demanda de carne blanca como pescado y pollo aumente. Por eso es que mucha gente en esas épocas aprovecha de traerse pescado y subirle al precio, porque sabe que la demanda, es decir, lo que la gente necesita consumir o va a comprar en esa fecha, es carne blanca, carne de pescado o carne de pollo. ¿Queda claro esta parte o quieren que les haga otro ejemplo? Sí, está claro, Lisa. Está claro. Digamos. Una fuerza adicional que está dentro de la curva de la demanda también es tomado como las influencias especiales que afectan la demanda de bienes específicos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo le irá a las ventas de aires acondicionados? ¿Cómo serán sus ventas en Santa Cruz contra la de La Paz? ¿Por qué? Porque tenemos climas y culturas diferentes. De repente dicen que aquí supuestamente en Santa Cruz somos un poquito más botaratas, que nos gusta gastar un poco más de dinero. Y otro aspecto muy importante es que el clima de la región es totalmente diferente. Entonces aquí
hace mucho calor, por lo tanto tenemos que buscar cómo refrescarnos, ya sea en bebida o ya sea en aire acondicionado. Entonces, ahí hay cierta diferencia especial, si quieren llamarlo así, que influye a la curva de la demanda. Lo mismo pasa con los helados. Aquí en Santa Cruz seguramente hay mucho mayor venta de helado por el tema climatológico que pasa por aquí. ¿Alguien se anima a darme otro ejemplo que pueda ser una influencia especial? Vamos, jóvenes. Pensemos. En la vestimenta, por ejemplo, digamos, vestimenta puede ser. Podemos usar la más vestimenta de invierno y aquí en Santa Cruz más vestimenta de... Acotando con lo que dijo Carla, no sé si les ha pasado a ustedes cuando ven noticias de conferencias de prensa en La Paz, han visto que la gente en La Paz utiliza mucho los ternos, los hombres sobre todo utilizan mucho los ternos porque justamente el clima de allá es más frío y en cambio la gente de aquí, las conferencias de prensa las hacen con camisa manga corta, o sea, menos cargado, si quieren llamarlo así, o menos caliente. Ok, voy a tomar como si estuviera entendido. Por si acaso, me acaba de salir el anuncio de que en 7 minutos y medio nos votan. Quiero aclararle que si todos están de acuerdo, mañana empezamos a las 6 de la tarde para que podamos terminar hasta un poquito antes de las 8 de la noche. ¿O alguien tiene algún problema con eso? No. Esa hora, ingeniero. Está bien esa hora. Democracia, pues, la mayoría gana. Es que si No vemos ahora, entonces. Solo hay uno que no pueda, ya hay. Y no estamos haciendo nada en nuestra casa, estamos aburridos. Mae, todo el día deberíamos avanzar clases, dicen. ¿Verdad? No sean abusivos conmigo también. Ustedes no hacen nada, yo trabajo. Mira, pues, los señores padres de familia, por Dios, ustedes deberían cocinar, planchar, lavar y de todo en su casa. ¿Cómo pues no van a hacer nada vagos, Gemiechi? Flojo. Seguro paran echados nomás ustedes flojos, limpien, barran. Es una manera de que están reclamando sus salteñas que no les llegó este año. La verdad que Stiche. Está haciendo muchacho. La culpa, nosotros ya teníamos planeado ya todo. Quejan por la salteña, ahora no tuvieron nada, pues. ¿Para qué se quejan tanto, Lai? Acabemos No de tener tampoco. Para eso tienen sus mujeres, para que le preparen salteña en su casa. Vamos. Ahora vamos a ver el tema del desplazamiento en la demanda. Conforme evoluciona la vida económica, la demanda cambia sin cesar. Las curvas de la demanda permanecen inmóviles solamente en los libros. En la vida real se mueven constantemente. ¿Por qué se desplaza la curva de la demanda? ¿Por qué cambiar las influencias distintas al precio del bien? ¿Cuándo una variable que no es el precio se mueve? ¿A dónde? Esto provoca un desplazamiento en la curva de la demanda. José Carlos, su micrófono. Un ejemplo, si aumenta el ingreso promedio de las personas, la cantidad de automóviles demandados aumentará. Este efecto de cambio se denomina aumento en la demanda. Hay que saber diferenciar entre el desplazamiento sobre la demanda, que no es lo mismo el desplazamiento ya sea hacia la derecha, que es un incremento en la demanda, o un desplazamiento hacia la izquierda, que quiere decir una disminución en la demanda. Gráficamente lo vamos a ver un poquito más adelante. Está de más que le diga que esta diapositiva es pregunta de examen. ¿Saben cómo me encantan los cuadros? Entonces, aquí vamos a ver los factores de la curva de la demanda
y vamos a utilizar el ejemplo de los automóviles. En el ingreso promedio, a medida que el ingreso de las personas aumenta, es lógico que la gente va a buscar comprar más automóviles porque su estilo de vida ha mejorado. Ahora, con respecto a la población, si hay un aumento en la población, va a haber más gente que pueda acceder a los automóviles. Esto es algo demográfico que se puede ver. Si hay mayor cantidad de gente, seguramente va a haber mayor cantidad de gente que pueda comprar vehículos o que pueda comprar cualquier bien o servicio. Cuando hablamos de precios de bienes relacionados, decimos que, por ejemplo, si hay una reducción en el precio de la gasolina, va a aumentar la venta de automóviles. Por otra parte, si lo hacemos al revés, un aumento en el precio de la gasolina, por ejemplo, si se quita la subvención de la gasolina, va a hacer que la demanda de automóviles disminuya porque va a ser más caro transportarse en automóviles y la gente va a buscar transportarse en bicicleta o a pie. Por otra parte, los gustos o preferencias. Mucha gente, esto sobre todo nos pasa a los hombres, pensamos que cuando tenemos un vehículo es símbolo de estatus. Es decir, que es una manera de hacer pensar a las demás personas que nos está yendo bien. Por otra parte, las influencias especiales. Si las carreteras están en buen estado y no se inundan las calles, vamos a comprarnos automóviles en vez de camionetas. Pero como en Santa Cruz sabemos cómo se inunda con facilidad, por eso es que la gente busca vehículos altos, 4x4. Por favor, jóvenes, prendan sus micrófonos. Necesito ver que este ejemplo de los factores que afectan la curva de la demanda está claro. Sí. Así detalladito, con su cuadrito, está bien claro, Luis. Sí, está bien. Ok, jóvenes, sorpresa. Para mañana, necesito que cada uno de ustedes haga este mismo cuadro con el ejemplo de otro bien o servicio. Pueden ser helados, chupete, libros, casas, edificios, el bien que ustedes escojan y quieran. Me lo pasan por WhatsApp, la foto de este cuadrito de ustedes. ¿Ya? Igual lo hacen en escrito, para que me lo puedan entregar cuando volvamos de la cuarentena. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este cuadro, por favor? Últimos 1 minuto y 30 segundos para las dudas. Ok, voy a tomar como si estuviera clarísimo. Sí, está claro. Voy a hacer un caso excepcional y les voy a pasar las diapositivas de esta unidad para que puedan ver y analizar cada uno de los puntos que vimos y puedan trabajar mejor su ejemplo de factores que afectan la curva de la demanda. Esto se llama este cuadro. Ejemplo de factores que afectan la curva de la demanda. En unos 10 minutos también le voy a pasar la grabación de las 2 clases para que las tengan ustedes y por si necesitan repasarlas, las puedan disponer. No se olviden que mañana vamos a pasar la primera clase a las 6 de la tarde y por ende la segunda clase a las serían 7:30. 7:30. Ok, ¿por qué no la pasamos las dos juntas? Dice una pregunta, hola, le iba a decir que la clase esta para, por si acaso, para el tema del examen, ¿cómo vamos a hacer? Yo les voy a pasar el contenido de todo lo que avancemos para que ustedes puedan estudiar y repasar sobre eso.